Querigma presenta Datos históricos. Reflexiones. Invitados especiales. Santo Evangelio. Reportajes. Información. Y más. Bienvenidos sean a Querigma. Bueno, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Para nosotros, la Asociación de Votos Cargadores de Jesús del Calvario, es un gusto, un honor llegar nuevamente hasta la intimidad de sus hogares a través de estas transmisiones que, pues, con cierta frecuencia procuramos llevar hasta ustedes para animar, pues, la vida del espíritu de nuestra comunidad en la parroquia de la Asunción Chiquimula y aquellos lugares incluso donde llega, pues, la señal de internet, ¿verdad? Incluso en todo el mundo. Si nos quisieran seguir, pues aquí estamos, pues, con cierta frecuencia presentando programas, llevando momentos de oración que animen nuestro caminar como cristianos. En esta tarde, pues, tenemos el gusto nuevamente de llegar hasta ustedes con con un programa muy especial realmente, que creo que es primera vez que tenemos, y es la entrevista a uno de los frailes menores capuchinos que están presentes en este momento en nuestra parroquia de la Asunción Chiquimula, y es para conocer específicamente, pues, conocerlo a él un poquito más, ¿verdad? Aunque lo hemos tenido de cerca por tiempos en nuestra parroquia, pero tal vez no lo conocemos tanto, y vamos a aprovechar este programa para conocerlo un poquito más y también, pues, para conocer la espiritualidad de los frailes menores capuchinos y el servicio que le ofrecen a Chiquimula y al mundo entero. Antes de entrar propiamente con nuestro programa en esta tarde, pues, por supuesto, vamos a invocar la presencia de nuestro Señor y lo vamos a hacer a través de una oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para conocer tu santo y veraz mandamiento. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos a través de este programa que produce la Asociación de Votos Cargadores de Jesús del Calvario, este programa Querigma, Señor. Pedimos que nos ilumines, Señor, en este momento y que vengas a animar nuestra vida como cristianos.
Cada uno de nosotros, Señor, atraviesa situaciones muy particulares en su vida y a través de estos programas queremos encontrarnos contigo, Señor, y alimentarnos espiritualmente para caminar nuestra vida, para afrontar nuestros problemas, para animarnos en nuestra vida espiritual. Ponemos por eso, Señor, en este momento el tiempo que va a durar este programa y ponemos en tus manos, Señor, también la vida de cada uno de los hermanos, de las hermanas que nos siguen en este momento, para que nos des tú a cada uno de nosotros lo que tú sabes que necesitamos en este momento. Te lo pedimos, oh Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, movidos por la fuerza del Espíritu Santo, a ti que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como lo he dicho, pues en esta ocasión la Asociación de Votos Cargadores pues tiene el agrado de llegar nuevamente hasta sus hogares con la producción de este programa Querigma en este día domingo. Y hoy lo vamos a hacer con una presencia muy especial, como es la de nuestro querido Fray Edwin David Díaz, que es parte de la fraternidad de frailes menores capuchinos que está presente en este momento en la ciudad de Chiquimula. Y pues hemos buscado con él desde hace algunos días pues un espacio para tener este encuentro, y hoy pues tenemos esta posibilidad tan bonita que Dios nos permite de acercarnos a él y también de conocer más acerca de los frailes menores capuchinos. Padre Edwin, buenas tardes. Es para nosotros un gusto recibirlo en este momento en nuestro programa Querigma. Muy buenas tardes a todos. Realmente también para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y pues les saludo a todos y espero que podamos compartir también acá en este momento muy particular que ustedes tienen para ofrecer también parte de la espiritualidad pues de la iglesia al mundo entero. Así que gracias por la invitación y espero que sea un encuentro muy bonito acá con ustedes. Bueno, padre, mucho gusto, bienvenido a su casa, a Querigma, ¿verdad? Es primera vez que lo tenemos así, de manera especial, ¿verdad? Voy a decirlo así, y esperamos que sea la primera de varias veces en las que pues podamos encontrarnos con usted para hablar de diferentes temas. En esta ocasión, pues lo primero que queremos hacer es pues darle un tiempo a usted para que usted se presente con nosotros. Algunos por distintas circunstancias hemos tenido el gusto de conocerlo ya desde hace rato acá en Chiquimula, pero tal vez algunos no, ¿verdad? Simplemente pues lo vemos en este momento celebrar la Santa Eucaristía a través de los medios de comunicación, porque no podemos ahorita hacer presencia todavía en los templos, pero queremos dar este primer espacio para que usted se presente, Fray, con nosotros en esta tarde. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Dónde nació usted? ¿Cuál es su formación académica? ¿Verdad? Para que lo conozcamos un poquito más. Ok, gracias, Oscar. Bueno, yo realmente soy chiquimulteco, nací en San José La Arada, es el municipio más cercano quizá de Chiquimula, y nací en San José La Arada en 1982. Ahí estudié la primaria, ahí hice mi primera comunión, bueno, me bautizaron también, obviamente, porque vengo de una familia católica. Y luego ya cuando era adolescente me vine para Chiquimula, donde con mi familia acá de Chiquimula colaboraba con ellos en el trabajo, y luego estudié en la noche en la Escuela de Comercio, de la Escuela de Ciencias Comerciales, estudié todo el básico y me gradué de perito contador. Entonces fue más o menos mi formación acá en Chiquimula. Entonces en Chiquimula lo conozco bastante bien porque precisamente viví aquí como más de 8 años, sí, como 10 años seguramente, ¿no? Antes de entrar a la orden, ciertamente, donde pues entre San José de Arada y Chiquimula conocí a los capuchinos, que son dos parroquias atendidas por los frailes. Entonces, y así fue como conocí a los capuchinos de pequeño, pues, pequeño siempre he sido, ¿no? Pero de niño, fui monaguillo, fui acólito en San José de Arada, como 8 años, creo yo. Y entonces, ya luego de San José de Arada, cuando vengo a Chiquimula, aquí estuve en pastoral juvenil por algún tiempo, en el grupo juvenil El Milagro, que creo que ahora no sé si existirá, pero hacía parte de pastoral juvenil y luego también de los lectores de la liturgia de acá del santuario. Entonces,
Y nada, pues ahora estoy no sé cuántos años después de vuelta por acá en Chiquimula, que ya me hacía falta, pero si Dios quiere, pues vamos a estar por acá compartiendo con ustedes acá en la parroquia de la Asunción y también de San José la Arada, que son dos parroquias que atendemos desde esta fraternidad. ¿Cuáles son los nombres de sus padres, padre? Ah, sí. Bueno, el mío es Edwin David Díaz Guerra, que no había dicho mi nombre, ¿no? Mi papá se llama José Alidio Díaz Morales y mi mamá se llama María Consuelo Guerra. Ambos son de San José la Arada. Sus familiares, la familia de mi papá es más de Zaspán, San José la Arada, y la familia de mi mamá es de Cerro de Cal, entonces un poco vecina las familias allá, pero después ellos ya vivían en San José la Arada, entonces yo nací ahí en la cabecera municipal, en el municipio. Ah, bueno, excelente. ¿Cuántos hermanos son ustedes en su familia, padre? Somos actualmente 4, éramos 5, pero lamentablemente un hermano falleció en un accidente hace como, ¿cuántos años? Como 12 o 10 años por ahí. Y pues somos 4 actualmente los hermanos, 3 hermanos y una hermana. Ah, bueno, excelente, pues qué bueno. Y mire qué bonito usted viene a Chiquimula, digamos así como cualquiera de nosotros hace su trabajo, estudia de noche, ¿verdad? Quiere decir que durante el día pues trabaja usted y estudia en la Escuela de Ciencias Comerciales, en la nocturna, ¿verdad? Y saca su básico ahí en la escuela nocturna y saca también su perito contador en la Escuela de Ciencias Comerciales. Entonces eso es un fruto también, digámoslo así, ¿verdad? Creo que es un orgullo realmente para la Escuela de Ciencias Comerciales, pues que ahora pues verlo a usted realmente ya formando parte de la fraternidad, creo que debe ser muy bonito para los profesores que le dieron clases a usted y que usted conoce muy bien, pues ya verlo ahora también siendo parte de la fraternidad como sacerdote propiamente. Sí, sí, gracias. Sí, también para mí es realmente un orgullo ser de la Escuela de Comercio. Fue un ambiente muy bonito el que hicimos. Nosotros decíamos que estudiamos de noche, pero no en oscuro, decíamos nosotros, ¿no? Porque era la jornada nocturna, ciertamente, ¿no? Pero fue una experiencia muy preciosa, muy bella, la experiencia ahí en la Escuela de Comercio, ¿no? Y pues, cómo no, compartir con los profesores, con tantos excompañeros, después de 6 años, ¿no? Son tantos los compañeros, y pues la mayoría estamos acá en Chiquimula, entonces a veces nos encontramos y todo eso, muy, muy bonito realmente la experiencia pues en la Escuela de Comercio. Ah, bueno, muy bien, padre. ¿En qué año ingresó usted a la orden, padre? ¿Y cuál fue su proceso de formación ya propiamente como religioso capuchino? Bien, yo entré a la orden el mismo año que me gradué en la Escuela de Comercio, porque vamos a ver, uno de los requisitos que me hacía falta para entrar a la orden, ya estaba haciendo el proceso, ciertamente, ¿no? Era propiamente la graduación, o sea, tener un bachillerato al menos, porque después nosotros estudiamos en universidades, entonces es necesario por eso, primero, tener un título de diversificado, o sea, bachillerato u otra carrera, ¿no? Eso fue en el 2003, a finales del 2003, me gradué a finales de octubre del 2003, y ese mismo fin de año entré a la primera experiencia ya como digamos, en la orden, como para la formación capuchina, ¿no? Eso fue a finales de 2003. Ya 2004 hice el postulantado, que fue en El Salvador. Eso fue un año que hice de postulantado. Y luego hice el año de noviciado, que es en Honduras, en el 2005. Y al terminar el noviciado es cuando hacemos los primeros votos, ya como frailes. Los votos los hacemos por un año y así vamos renovando, hasta llegar a un punto de hacer los votos perpetuos, o sea, para toda la vida, ¿no? Y en el 21 de enero de 2006 hice los primeros votos, o sea que este año fueron 15 años de haber hecho los primeros votos ya como fraile, por decirlo así. Ah, bueno, ¿y su ordenación religiosa, su ordenación sacerdotal, disculpe, en qué fecha fue? La sacerdotal fue, bueno, los votos perpetuos, eso fueron el 15 de enero del año 2011, votos religiosos como capuchinos, pero ya perpetuos, el día de Cristo Esquipulas del año 2011, y el 16 de febrero del año 2013 fui ordenado sacerdote. Entonces, esa fue la fecha de mi ordenación. Ambas celebraciones fueron en San José la Arada, que fue donde yo nací. Ah, bueno, muy bien. Quiere decir que iba pues cerca de 8 años como sacerdote ya. Ajá. Ejerciendo el ministerio propiamente, ¿verdad? Exactamente, sí, como ordenado sacerdote, sí, llevo ya 8 años
Bueno, y a lo largo de estos 8 años, padre, en qué lugares le ha tocado prestar su servicio como sacerdote? Bueno, ya como sacerdote, yo estaba en Quesaltepeque. A Quesaltepeque llegué como diácono. Estuve 2013 y 2014. Entonces, estando en Quesaltepeque fue cuando recibí la ordenación, que fue en San José de la Arada, ciertamente, ¿no? Y después de eso pasé a San José Villanueva, que tenemos una casa de formación allá en la capital. Allí estuve 3 años como formador, acompañando a los nuevos frailes que estaban estudiando la filosofía y la teología. Y después de eso me tocó hacer una experiencia de estudios en Roma y estuve de 2018 al 2020, bueno, casi 3 años, ¿no? Porque fue 18, 19 y 20, y a finales, el 25 de diciembre de 2020, pues regresé a Guatemala y desde entonces estoy acá en Chiquimula. Entonces eso ha sido ya como sacerdote mi recorrido, digamos. Bueno, muy bien. Y en este tiempo, Fray, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa, más bonita, digámoslo así, como sacerdote? Yo creo que una respuesta específica es un poco difícil porque cada día tiene una experiencia muy, a veces diferente, pero muy rica como sacerdote, ¿no? Y yo creo que son tantísimas las experiencias, ¿no? de cada día, pero quizá en lo específico, los momentos, digamos, o las experiencias así más profundas, pues de la celebración de la Eucaristía, pero también, sobre todo, el cuidado de los enfermos, visitar a los enfermos, y esto lo conecto también con el tema de la confesión, que es un tema muy, muy bonito para un sacerdote, pues porque es la misericordia de Dios. Yo creo que en estos sacramentos, en lo específico, pues es donde uno ve pasar la misericordia de Dios a través de uno, porque no es uno, no es Dios el de la misericordia, pero uno como, realmente ahí es donde se siente como un servidor, como un ministro de algo que no es de uno, ¿verdad? Porque es la gracia. Y creo que sí, esas han sido experiencias muy, muy preciosas para mí, pero no las reduzco incluso solamente a ello, ¿no? Porque pues al final pues creo que toda la vida ministerial o la vida consagrada la que es una experiencia muy, muy preciosa, al igual que seguramente será el matrimonio u otros estilos de vida dentro de la iglesia, ¿no? Cada una tiene su particularidad, digamos, ¿no? Pero mi experiencia, pues, yo creo que ha sido específicamente eso, ¿no? La celebración del misterio pascual en la Eucaristía y también en los sacramentos. Y pues, padre, pues nosotros dentro de la iglesia tenemos pues como estos dos grandes divisiones, voy a decir, de los fieles o de los creyentes, que somos los laicos, y por otro lado, pues los sacerdotes. Son como las dos grandes divisiones, voy a decir, ¿verdad? Aunque eso vamos a profundizar un poquito más en eso, pero ¿cuáles son para la iglesia las funciones que le atribuye al sacerdote? Bueno, primero tenemos que ir un poquito atrás, porque el término sacerdote es del Antiguo Testamento. Y prácticamente la función del sacerdote en el Antiguo Testamento es la de interceder por los demás. Es la de ofrecer los sacrificios por los demás, por el pueblo, por la comunidad. Entonces el sacerdote en el Antiguo Testamento era pues el que ofrecía los sacrificios en el templo. Era el que oraba por los demás, era el que hacía de mediador entre Dios y los hombres, digamos, pero en un término más propiamente de intercesión. Ese es el término propiamente de sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento, el sacerdote cumple una triple función, podríamos decir, triplice munus, se dice en latín. Y dentro de esas funciones, la primera es la de santificar, que sería justamente como en el Antiguo Testamento, ¿no? La de santificar sería los sacramentos, sería la vida de la espiritualidad, sería sobre todo la vida de la oración, la vida de la intercesión, también del orar por los demás. El sacerdote no se consagra para sí mismo, sino que se consagra para la iglesia. Si no, no tendría ningún sentido casi, ¿no? Entonces la consagración del sacerdote es en función de la iglesia, de los demás. Pero esta es una función, la del presbítero, porque en el Nuevo Testamento se toma del griego el término presbítero,
que literalmente quiere decir anciano. Pero el anciano en las comunidades antiguas era como el que en cierto modo tiene más sabiduría, o en cierto modo puede ser el que sabe guiar a los demás por la experiencia que tiene, ¿no? Entonces el presbítero hace la función de sacerdote, que es el que santifica, digámoslo si queremos verlo así, pero también tiene la función de gobernar, que sería pues la función de dirigir la comunidad. Entonces pues santifica como Cristo y gobierna también como Cristo, sobre todo el Cristo buen pastor. Entonces por eso el sacerdote también es conocido como el pastor, porque es Cristo el buen pastor. Entonces el que gobierna, pero de una forma, digamos, sencilla, de tener el cuidado de las ovejas, como el buen pastor. Entonces es un poco también la función del gobierno del sacerdote, ese que gobierna la iglesia, digamos, ¿no? Y luego tiene la función también de enseñar como Jesús maestro, Jesús que se sienta con los apóstoles a enseñarles, a explicar las escrituras y pues hablar de todo lo que tiene que ver con la teología, con lo divino, ciertamente, con la revelación. Entonces, digámoslo, si queremos verlo así, la función del sacerdote va en 3 líneas, y la primera, para resumirlo, es la de santificar, que tiene que ver todo lo de la celebración del misterio pascual, toda la liturgia y toda la espiritualidad y la oración. Luego, el de gobernar al estilo de Jesús buen pastor, no un gobierno como los tiranos, ¿verdad? Y luego, pues, el de la tarea de enseñar, la de formar, digamos, a la comunidad. Entonces, son 3 cosas que son inherentes al sacerdote católico, para ser más específicos. Pues, pues sí, para nosotros realmente la figura del sacerdote dentro de la iglesia es muy, muy importante, ¿verdad? Y prácticamente pensar la vida de la iglesia sin la presencia del sacerdote para nosotros es imposible, ¿verdad? Seguramente porque Jesús mismo pues instituyó el ministerio en la Santa Cena. Pero, Padre, actualmente, por ejemplo, a veces cuando se hace la oración de los fieles en la misa se dice, bueno, pedimos por la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿verdad? Y entonces mencionamos ese otro término, por ejemplo, en la oración de los fieles, y entonces reconocemos entonces que hay laicos, que hay sacerdotes y que también hay religiosos. Bueno, para alguien que no conozca mucho, ¿verdad? De esto, bueno, ¿quién es un religioso, digamos, dentro de la iglesia? Ok. Bueno, primero partamos de lo que tú decías, ¿no? Que existen los clérigos y los laicos dentro de la iglesia, aunque eso es un término más general, porque al final todos somos familia y ante Dios pues somos iguales. Esto solamente hace referencia a las funciones, digamos, que cada uno tiene dentro de la iglesia. Pero los clérigos son los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Esos serían los clérigos. Y luego los laicos podríamos dividirlos en 2 funciones. No vamos a decir nunca divisiones, sino que la función que cada uno tiene, ¿no? Dentro de los laicos están los laicos que son consagrados y los laicos pues que no son consagrados en específico, pero este término es muy ambiguo. Ahora explico por qué. Porque todos somos consagrados por medio del bautismo. Y si decimos religiosos, pues también todos somos religiosos. Todos somos religión, quiere decir esa no es la relación pues que tenemos con Dios. La relación que hay, ¿no? Pero propiamente pues dentro de la historia de la iglesia, cuando hemos hablado de los laicos consagrados o de los religiosos, pues religioso también es el que vive con una regla. Entonces, es un laico que está consagrado en un modo específico para vivir más de cerca el bautismo. Entonces sería como una especie de, ¿cómo lo explico? Serían los clérigos, los religiosos o los laicos consagrados y los laicos, pero que al final, digo, estas divisiones solamente quieren indicar funciones que cada uno cumple dentro de la iglesia, pero no es que uno sea más importante que el otro, porque no puede existir tampoco los clérigos sin el pueblo de Dios, sin los laicos. Entonces no, al final pues es una familia. Ahora, ¿quién es un religioso? Pues un religioso, oficialmente el término para definir que una persona sea religiosa quiere decir que ha hecho votos públicos, es decir, votos religiosos que son públicos, porque también existen los votos privados. Hay laicos que hacen votos privados ante el obispo y
prácticamente solo ellos lo saben, pero no son votos públicos como un religioso. ¿Quién es un religioso? Puede ser un religioso, una religiosa. Entonces, un laico religioso es alguien que ha hecho votos para toda su vida, sea hombre o sea mujer. Es decir, dentro de los capuchinos, por ejemplo, habemos frailes que todos somos hermanos, y esta es la particularidad, ¿no? Como frailes, todos somos iguales. Como capuchinos, todos somos iguales. Ahora, la función que cada uno con lo que colabora, digamos, a la iglesia, aquí es donde habemos hermanos, habemos frailes que tenemos el ministerio ordenado, o sea, somos sacerdotes, y hay hermanos que han decidido no recibir la ordenación y ser consagrados siempre, al igual que el sacerdote, para toda la vida, pero no es sacerdote. Entonces, yo soy sacerdote, pero también soy religioso. Entonces, ahora no sé si me explico. Porque religioso específicamente quiere decir que tiene votos públicos en una congregación específica. Porque hay tenemos tantas congregaciones en la iglesia, también como una riqueza, pues, de la iglesia, que es un don del Espíritu Santo que la iglesia acoge. Y entonces un religioso es alguien que ha hecho votos en una congregación o en una orden. Ha hecho votos religiosos que son votos públicos. Ya después, si es ordenado sacerdote o no, pues eso no condiciona su vida religiosa como consagrado. Entonces, no sé si estoy confundiendo, porque hasta para nosotros es un poco difícil explicar esto, ¿no? Pero el religioso es el que ha hecho votos públicos, digamos, en una congregación, que son los votos de obediencia, pobreza y castidad. Es como la columna vertebral de toda la vida religiosa. Y dentro de estos votos públicos hay algunos que reciben el ministerio sacerdotal y otros no, ¿verdad? Por vocación también, ¿no? Es siempre una vocación. Y dentro de estos que no hacen que no reciben el ministerio sacerdotal, hay tantos hombres consagrados y las mujeres consagradas, las religiosas. Por ejemplo, acá en Chiquimula tenemos el claro ejemplo también de religiosos que no son sacerdotes, los hermanos de la Salle, ellos son consagrados, como yo, que también soy religioso. Y también tenemos las dos congregaciones de las hermanas terciaras capuchinas de la Sagrada Familia, que son religiosas, tienen votos públicos, al igual que también las hermanas que trabajan en el hospital, las hermanas de San Vicente de Paúl o hermanas de la Caridad. Entonces, las tres congregaciones, digamos, tenemos votos como religiosos, pero la particularidad es que dentro de los capuchinos sabemos unos que hemos recibido el ministerio sacerdotal. Entonces, es como una especie de combinación la que nosotros tenemos en nuestras fraternidades, donde pues sabemos frailes que somos sacerdotes y otros que no. Pero igual, como religiosos somos iguales todos. Sí, pues padre, qué bueno, muy interesante esto. Cuando uno lee, padre, pues los relatos, digamos, de las comunidades primitivas cuando nace la iglesia, pues se distingue muy bien, digamos, el papel del sacerdote como tal, de los apóstoles, y que después aparecen los diáconos también para administrar y atender mejor a la comunidad, y pues el resto de la comunidad que son los fieles, ¿verdad? ¿En qué momento en la historia de la iglesia ya propiamente nacen los religiosos? Bueno, aquí tendríamos que ir a la patrística, porque en qué momento específico no lo sabemos, pero estamos hablando de la patrística, o sea, vamos a ver, dentro de la iglesia está la primera, digamos, comunidad, que sería la comunidad apostólica, aquella pues que conoce la predicación de los apóstoles que vivieron con Jesús, que estuvieron con Jesús, a quienes Jesús les impuso las manos. Y después viene la comunidad posapostólica, que sería la comunidad ya que nosotros le llamamos la patrística, donde están los padres de la iglesia. Son aquellos pues que recibieron la imposición de las manos de los apóstoles, pero los apóstoles también mueren, ¿no? Entonces, esta es la edad patrística, la edad posapostólica, después de los apóstoles. Allí tenemos ya testimonios de, sobre todo hombres, pero también después mujeres, que se apartan del mundo, es el término que se usaba sobre todo, ¿no? en esa época, se apartan del mundo para vivir una vida más íntima con Dios, una vida más íntima, una vida más cercana. Y pues son los ermitaños, ¿verdad? Los anacoretas, esta corriente de religiosos que al inicio pues viven solos, se apartan en las cuevas, en las montañas y todo eso, viven solos. Después ya forman comunidades
y así entonces ya después hay monasterios generalmente apartados de la sociedad para estar, digamos, un poco pues dedicados solamente a la oración y a la intimidad con Dios. Esa es más o menos la época donde nacen, y claro, después pensemos que son casi 2000 años, ¿no? de historia también de la iglesia y también pues de la vida religiosa. Pero digamos, el modelo y el fundamento del religioso es Jesús, es Cristo. Y a veces la gente pregunta, ¿no? ¿Y por qué el religioso no se casa? Si en el Antiguo Testamento la bendición de Dios se manifiesta con los hijos, se manifiesta con, sí, dice, la bendición de Dios se ve pues en los hijos que están reunidos en la mesa, ¿no? Pero para el religioso y también para el sacerdote, el modelo es Cristo, que se dedica, digamos, de una manera de lleno, de una manera específica al reino de Dios. Entonces, tampoco el religioso se casa porque Cristo no se casó. Entonces, la idea del consagrado, de la consagrada, porque decimos que son hombres y mujeres, pues consagrados y consagradas, pues el modelo va a ser Cristo. Y siendo él el modelo, lo primordial, digamos, lo principal del religioso y de la religiosa será vivir como Cristo dentro de la comunidad. Entonces, el modelo siempre va a ser Cristo. Pero cuando nace, veo específicamente una época no la tenemos, pero sí, pues es de la edad de los padres de la iglesia cuando nace. No sé, estamos hablando de los primeros siglos. Después de la época apostólica viene la patrística, la posapostólica, y sería donde ya tenemos testimonios que habían pues hombres y mujeres que se dedicaban de una manera específica al encuentro con Dios a través de la oración. Eso fue lo particular, digamos, que le llamamos monacato, ¿no? Que son los monjes, que viene de mono, que mono quiere decir uno. Entonces significa el monje tiene que hacerse uno con Dios. Ese es su objetivo para ser monje, digamos, ¿no? Para ser religioso. Bueno, padre, pues muy interesante, ¿verdad? Los monjes, si no estoy mal, pues creo que aparecen primero, digamos, en la zona del Medio Oriente y después poco a poco se van extendiendo a Europa, si no estoy mal, ¿verdad? Y ahí tienen a la figura tan preponderante, creo yo, si no estoy mal, de San Benito, que tenemos aquí el monasterio de los benedictinos en Esquipulas, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, las características de la vida del monje? Y que lo diferencie, digamos, del resto de la vida de fieles de la comunidad. Ok, bueno, primero tenemos que decir que a lo largo de estos casi 2000 años, de alguna manera ha ido cambiando, digamos, ¿no? La espiritualidad o la vida propiamente del monje o de la monja, porque decimos, ¿no? Que son masculinos y femeninos, ¿no? Esta vida religiosa siempre se ha manifestado así. Pero quizá lo particular, lo específico, es que los monjes y las monjas viven una vida contemplativa. Es decir, el Papa, no recuerdo ahora, creo que era Juan Pablo II, decía que esa es la vida de los monjes, la vida contemplativa, es como uno de los pulmones de la iglesia. Lo que hace pues que funcione también la iglesia. ¿Por qué? Porque los monjes y las monjas están dedicados y dedicadas a la oración, a la contemplación, al encuentro con el Señor. Y por eso decíamos que al inicio los monjes eran los anacoretas, los que vivían solos en las montañas, ¿no? En los lugares difíciles, en los desiertos. San Antonio Abad es uno de estos grandes, ¿no? Después en Oriente hay tantos otros. Ahora solo recuerdo el apellido de Cabásilas, por ejemplo, ¿no? Que Dios le revela que tiene que abandonar la vida cómoda que él tenía en el mundo y le dice, y huye hacia el desierto. Y entonces él, obedeciendo a Dios, huye hacia el desierto, pues, y ahí Dios le concede esta experiencia, podríamos decir, mística, del encuentro con él, sobre todo en la oración, en la contemplación. Pero si queremos resumirlo, el monje, la vida del monje o de la monja, es específicamente la contemplación que se puede dar en dos modos, ya sea como anacoreta, digamos en las montañas, en una zona sola, o incluso como los monjes cartujos, que aunque viven en comunidad, pues casi viven solos, por decirlo así, ¿no? En algunos momentos solamente se encuentran para celebrar la Eucaristía, creo que una vez a la semana o al mes, no sé cuánto, ¿no?
Luego, pues cada uno en su celda celebra la Eucaristía, tiene su propio lugar de trabajo y todo esto, ¿no? Un poco como anacoreta, digamos, ¿no? Pero es más representativo, sobre todo en Occidente, en la actualidad, los monasterios. Es decir, un monasterio es el convento de los monjes, en donde ellos se dedican a la oración. Generalmente no están dedicados a la pastoral, sino que a la oración. Entonces no es hacia afuera del convento, sino hacia adentro del convento. Específicamente sería la actividad, digamos, espiritual, pues, del monje y de la monja. Pues, en este caso, la contemplación. Sí, pues, padre, qué bueno. Y ya, digamos, los monjes, pues, nacen, ya como usted nos lo decía, pues, en la época de la patrística, pero, pues, por lo que conocemos, en plena Edad Media surge un movimiento diferente dentro de la iglesia, con el nacimiento de las llamadas órdenes mendicantes, y ahí creo que tenemos, si no estoy mal, pues dos grandes referencias que prácticamente son contemporáneas, que son pues San Francisco de Asís por un lado y Santo Domingo de Guzmán por otro, ¿verdad? Que prácticamente fundan sus órdenes, si no estoy mal, casi que al mismo tiempo. ¿Cuál es la novedad, padre Edwin, de estas dos órdenes, digamos, en la vida de la iglesia en ese momento? Ok, gracias, Oscar. Yo creo que primero vamos a ubicarnos un poco en el medioevo, ¿no? Porque tú decías en pleno medioevo. Y fíjate que no, más bien fue en el bajo medioevo, es decir, el medioevo se caracteriza por el inicio, que es, digamos, la parte inicial, pues obviamente por eso se llama así, del medioevo, la parte, el alto medioevo, y después el bajo medioevo. Entonces el bajo medioevo no es cuando inicia, sino cuando finaliza, más o menos, ¿verdad? Habíamos hablado un poco para ubicarnos de la edad apostólica, ¿no? Que es, después de la resurrección de Cristo, los apóstoles se dedican a predicar. Después de los apóstoles viene la edad patrística, que la patrística dura hasta más o menos el año 476, o sea, el siglo V. Allí, fíjate, Oscar, nace el medioevo. O sea, medioevo son 1000 años, porque es del 476, más o menos con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta 1492, con la descubierta de las vías marítimas para llegar a América. Porque pues Colón no fue el que descubrió América, ya habían descubierto América, alguien ya vivía acá, pero él descubrió, digamos, las vías para llegar a América, pero eso obviamente fue una novedad, una revolución, pues a nivel de toda la historia, no solamente de la iglesia, sino de la humanidad. Entonces piensa que medioevo es del 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente a 1492 con la descubierta de las vías para llegar a América. En esos casi 1000 años, lo fuerte siempre fue, digamos, en la vida religiosa, en la vida de la iglesia, fueron los monjes. Y solo existían los monjes. Ya un poco avanzado el medioevo, allí sí hubieron ya los que llamamos los canónigos regulares, que la particularidad de los canónigos regulares, vamos a ver, si los monjes, lo específico de los monjes es la oración, la contemplación y la liturgia. Los monjes alcanzaron un desarrollo de la liturgia de mucho lo que nosotros conocemos ahora, pues lo conocemos gracias también, obviamente que la historia de la iglesia, ¿no? Pero los monjes han aportado tantísimo a la liturgia, ¿no? Entonces, uno de los grandes monasterios fue el de Cluny, en Francia, en donde incluso nace allí, en Cluny, la devoción de rezar por los difuntos, de ofrecer la Eucaristía por los difuntos. Entonces, eso es un poco antes del caso de Francisco, ¿no? Pero estoy hablando de los canónigos regulares, que entonces, si como los monjes estaban más dedicados solamente a una vida contemplativa, al interior del monasterio, del convento, pues siempre se veía la preocupación de los papas era hacia afuera, hacia los laicos. ¿Cómo atendemos a los laicos? Que no hay quien los atienda, porque los monjes están ahí y todos los laicos vienen al monasterio, sobre todo a la celebración de la liturgia. Pero no hay una especie, digamos, de pastoral, de acompañamiento, porque la vida de los monjes es la contemplación dentro del monasterio. Ellos no salen del monasterio. En cambio, los sacerdotes que no eran religiosos, formaron una comunidad
digamos, en ese entonces no se llamaba sacerdotes diocesanos, ¿no? Pero siempre han habido ciertamente sacerdotes, ¿no? Que dependían propiamente del obispo, pero no eran, era la minoría, por decirlo así, ¿no? Lo más fuerte eran los monjes, excepto el caso de los canónigos regulares, que eran sacerdotes no religiosos, pero dicen ellos, miren, pero vivamos juntos, o sea, atendamos nosotros las parroquias. Bueno, seguramente no se llamaba parroquia tampoco, ¿no? En esa época de cuando nacen los canónigos regulares, sino que ellos atendían, digamos, sobre todo peregrinos, atendían a los peregrinos, atendían a tanta gente, laicos predicadores que habían también, ¿verdad? Porque eran los que predicaban en cierto modo, ¿no? Hacia afuera de los conventos. Y luego estos sacerdotes dicen, pero vivamos juntos. Entonces, cada uno atendía una porción, digamos, de la diócesis, pero vivían juntos bajo una regla, bajo la regla de San Agustín, porque ellos dicen, San Agustín es uno de los padres de la iglesia, de los últimos padres de la iglesia, ¿no? Que obviamente no lo conocieron ellos, pero San Agustín alrededor de la catedral reunía a los sacerdotes y vivían juntos. Entonces ellos toman como modelo San Agustín, pero se llaman canónigos regulares porque vivían con una regla. Entonces son una especie de sacerdotes diocesanos, pero con una regla religiosa. Entonces era como un intermedio, ¿no? Lo que había. Y esta era la vida de la iglesia. Entonces ellos se dedicaban a la pastoral un poco como la que conocemos ahora, pero sin salir, sin irse fuera de la propia diócesis, digámoslo así, ¿no? Un poco alrededor del obispo nada más. Y cada territorio tiene su obispo. Entonces, la vida de la iglesia, pues, en el medioevo era esta, ¿no? Sobre todo ya después del alto medioevo, era esta propiamente. La vida religiosa era los monjes, que eran la contemplación, y los sacerdotes, y específicamente los sacerdotes regulares, canónigos regulares, que eran los que atendían a la gente, digamos, un poco más de cerca en su propio territorio. Pero tu pregunta era sobre los mendicantes, ¿verdad? Sobre las órdenes religiosas mendicantes, quienes los padres pues son Francisco y Domingo, San Francisco y Santo Domingo, que incluso pues nosotros acá la vida religiosa, la vida cristiana, por decirlo así, en el continente americano la conocimos gracias a los franciscanos y a los dominicos, que fueron los primeros que llegaron, digamos, a este territorio, al territorio americano, ¿no? Pero estas órdenes no nacen en el tiempo un poco de la conquista, sino que son mucho anteriores, ¿no? Un poco anteriores. Nace, decíamos, ya en el bajo medioevo, porque ya después, en el siglo XIV, ya empieza la época moderna, que abarca también varios años, ¿no? Pero bueno, las órdenes mendicantes es la revolución. La novedad de estas órdenes es que tienen una especie de aprobación papal para poder ir de diócesis en diócesis. Y sobre todo, la misión de los mendicantes es la misión como los apóstoles, porque la idea es vivir como vivían los apóstoles. Al menos Francisco de Asís, su misión, su vida es apostólica. Francisco de Asís va a Tierra Santa y hace varios viajes. Y dentro de esos, celebrábamos en el 2019 800 años del encuentro de San Francisco con el sultán de Asís, es decir, con los musulmanes. Perdón, no el sultán de Asís, sino que con el sultán musulmán Malek al-Kamil, creo que se llamaba ese sultán, con el cual Francisco de Asís se encuentra. Y hace un diálogo, más que querer convencerlo, más que imponerle la fe. Francisco dialoga con este sultán que es contrario, digamos, o diferente a la fe cristiana. Y entonces, la particularidad, para resumirlo, de estas dos órdenes es que son órdenes que van de un lugar a otro, llevando el evangelio, llevando el mensaje de Jesús. Entonces, Francisco de Asís siempre toma como referencia el evangelio, y sobre todo del evangelio, lo particular, el envío de los apóstoles, que los envía, vayan y lleven la buena noticia, que es el evangelio. Esa es la novedad entonces de los mendicantes, dígase los que, digamos, con los que nace esta idea mendicante, que son los franciscanos y dominicos, pero tienen una especie de autorización papal para poder ir de diócesis en diócesis. Entonces los obispos aceptan de buena gana a estos frailes que vienen a predicar y que después se van a predicar a otra diócesis,
y van de un lugar a otro, ¿no? Porque esa es la particularidad de la mendicidad, que son frailes que van de un lugar a otro. Ya no son monjes que viven nada más en un monasterio, ni tampoco son canónigos regulares, que son los sacerdotes que viven solamente en su diócesis, sino que ellos van de un lugar a otro. Y esto, Oscar, de alguna manera fue una cuestión muy particular, porque imagínate que el Concilio Lateranense IV, que se celebró en 1215, trató estos temas de quién va a formar a los laicos. Y entonces los obispos se habían comprometido anteriormente de que ellos tenían que ver cómo hacían, pero al no, en otros concilios posteriores, al no los obispos tener gente preparada o al no tener, digamos, suficiente personal para eso, entonces al final el Papa toma la decisión y le da la autorización, sobre todo de predicar a los franciscanos y a los dominicos. Entonces la predicación, digamos, fue la revolución o la novedad dentro, pues, de la vida de la iglesia. Y esta fue llevada adelante por estos dos grandes fundadores, Francisco y Domingo. Aclaro que la predicación en los laicos era común también. Era común, habían tantos grupos de laicos que predicaban, pero quizás no desde una vida consagrada como sí los frailes, ¿no? Y dentro de estos grupos también que predicaban de laicos también tenemos todos, de todo. Habían tantos grupos que terminaban siendo heréticos, ¿no? Yéndose fuera un poco de la doctrina católica. Pero sí, la historia de la iglesia, y hemos tenido de todo, y hay tantas cosas que pensamos que es algo nuevo y en realidad pues es algo que ya estaba, ¿no? No sé si me puedo extender porque podría hablar tanto sobre esto, ¿no? Sí, pues, padre, es cierto. Entonces ahí en ese contexto y en esa novedad de ir los franciscanos y los dominicos en un inicio, pues de pueblo en pueblo, de parroquia en parroquia, de vía en vía y llevando el mensaje del evangelio, pues ese fue realmente pues el gran aporte en su momento de estas órdenes nuevas, que no es esa forma de vida, digámoslo así, no se conocía en ese momento, ¿verdad? Y propiamente, padre, ¿cómo nacen dentro de los franciscanos, pues la orden a la que usted pertenece en este momento, que son los frailes menores capuchinos, ¿verdad? Porque sabemos también pues que no hay una sola orden de franciscanos, sino que por diferentes circunstancias pues hay varias órdenes, digámoslo así. ¿En qué contexto nace y cuándo nace la orden de frailes menores capuchinos que vienen de San Francisco? Ok, vamos a ver, después de muerto Francisco, pues los frailes van y predican y ya tenían la regla, porque Francisco escribió una regla específicamente para los franciscanos. Entonces los frailes van pues organizados con esta regla y con el pasar del tiempo fueron haciendo una especie de corriente dentro de la orden de los menores, de la orden franciscana, corrientes de renovación. Entonces los frailes decían, miren, ya no estamos viviendo exactamente como Francisco quería. Dice, nosotros nos vamos a unir y queremos vivir exactamente como Francisco nos dijo, porque nos dio tantas directrices que ya no estamos cumpliendo. Entonces prácticamente era un deseo siempre de regresar a Francisco, ¿no? Porque Francisco obviamente nos lleva a Cristo. Entonces para los frailes, regresar a Francisco era regresar a Cristo, ir a Cristo, ¿no? Y entonces siempre hubieron, digamos, nuevas congregaciones, nuevas órdenes, pero Oscar, tantas, créeme, cuando digo tantas, son tantas a lo largo de la historia, con el deseo de renovar. Francisco había fundado una, nada más, digamos, para los frailes, porque él funda 3 órdenes, ¿no? La primera, que es la de los frailes menores, que él la pensó una nada más, no pensó que se iba a dividir después. Luego fundó la orden de las clarisas, que son monjas de contemplación, justamente como estamos hablando, ¿no? Porque la vida contemplativa al día de hoy, pues, es una riqueza dentro de la iglesia y como digo, es una parte muy importante de la iglesia, la contemplación y la oración. Y luego funda Francisco una tercera orden, que es la tercera orden franciscana seglar, que son los laicos que viven este carisma de Francisco de Asís. Pero esta primera orden se fue dividiendo en tantas órdenes, ¿no? A llegar a un punto que habían tantísimas. Dentro de esas, pero ya un poco más tarde, hubo un grupo que quería vivir los mismos ideales, ¿no? Regresar a Francisco de Asís. Y ese grupo
nació más o menos 1525, fue que nació este pequeño grupo dentro de los frailes, como una especie de renovación de la orden de los frailes menores. Y 1525 más o menos nace, se van formando, son conocidos por ser predicadores sobre todo, y son conocidos también porque muchos de ellos donaron su vida en las pestes que habían en la época, ¿no? Entonces fueron los que fueron a consolar a los que se estaban muriendo. No pudieron salvar a tantos, pero les llevaban calor humano, calor cristiano, por ejemplo, ¿no? Y muchos de ellos murieron apestados, o sea, murieron contagiados por la peste también. El caso es que el 3 de julio de 1528, este nuevo grupo es aprobado oficialmente con una bula que se llama Religionis Celus, que quiere decir el celo de la religión, de la perfección que motiva a este grupo, a estos frailes. Y esto fue escrito por el Papa Clemente VII. Entonces, y esos son los capuchinos. 3 de julio de 1528 nacemos oficialmente, aunque ya decía que pues el grupo se fue formando varios años antes, ¿no? Entonces, un poco en la época también de Martín Lutero. Entonces, para decir, ¿no? Pero los capuchinos ya en cierto modo, pues representan también, al igual que los jesuitas, la modernidad. Entonces sería la espiritualidad franciscana, porque tenemos a Francisco por fundador oficialmente, Francisco nuestro fundador, pero nacemos al inicio un poco de la modernidad, un poco a la par o digamos cercano a los jesuitas, entonces que nacen también más o menos por esa época. Bueno, entonces quiere decir que estamos llegando más o menos casi a los 500 años, o nos vamos acercando a los 500 años del nacimiento de la orden, ¿verdad? Sí, 494 más o menos creo que cumplimos este año, más o menos, no recuerdo ahora, ¿no? Pero 1528, pues sí, está cerca ya los 500 años, y mientras que de Francisco celebramos en 1982 los 800 años de su nacimiento. Entonces, más o menos 300 años después, un poco nacemos los capuchinos como una reforma de la orden de Francisco. Entonces, por eso es que tenemos como fundador a Francisco de Asís. Bueno, muy bien. Que bueno, si Dios nos presta la vida, pues vamos a celebrar dentro de algunos años más, pues los 500 años de fundación de los frailes menores capuchinos y tantos años de presencia aquí entre nosotros en Chiquimula, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Padre, y a lo largo de estos casi 500 años, ¿cuáles pudieran ser los nombres más representativos de la congregación a lo largo de todos esos años? Nosotros de repente tenemos la referencia del Padre Pío, ¿verdad? Que es relativamente reciente, ¿verdad? Pero pues habrán tantos nombres a lo largo de todos esos siglos, ¿verdad? Que vale la pena mencionar. ¿Cuáles nos podría usted hacer referencia, Padre? Bueno, para que tengas una idea, tenemos el número, creo que más o menos el 98 entre santos y beatos. Creo que los santos son 16. Y después tenemos tantos beatos y si Dios quiere dentro de poco serán beatificados dos capuchinos más. Digamos, quizá los más conocidos, porque te digo que es el número, gracias a Dios, es alto, significa que el testimonio de los capuchinos dentro de la iglesia pues ha sido rico en este sentido, ¿no? Quizá, bueno, para nosotros uno de los más representativos es San Félix de Cantalicio, que celebramos la fiesta el 18 de mayo. San Félix es el primer santo de la orden y conocido sobre todo en Roma, es un grande y un fraile laico, un fraile limosnero, él no era sacerdote, un fraile laico que santificó su vida pidiéndole limosna a tantísima gente para llevársela a los pobres y a los frailes también, porque los frailes vivían de la mendicidad, ¿no? Eso era lo normal y sobre todo lo característico también de los capuchinos cuando nacen, ¿no? Por la pobreza que se vivía a nivel general y todo esto, ¿no? Entonces los frailes salen a mendigar, pero no solamente para los frailes, porque a veces pensamos que solo para los frailes, no, iban a mendigar sobre todo para llevarle a la gente más pobre, a los enfermos y todo eso, ¿no? Pero San Félix de Cantalicio se caracterizó por eso, por su caridad. Gran amigo también de San Felipe Neri, son contemporáneos de San Felipe Neri, el fundador de los oratorianos, y amigo también de los papas. Este hombre tan sencillo que creo que ni leer sabía. Él creo que decía que como 3 letras había aprendido, no recuerdo ahora cómo es lo que él decía. Una era la M de María, la J de Jesús, no recuerdo, pero algo así, ¿no?
pero un fraile analfabeta y que se vuelve incluso consejero de los papas. Entonces habían tantos papas en Roma, o cardenales, que le llegaban a pedir consejo a él. Yo creo que él siempre, su consejo siempre fue remitirlos a Cristo y a la Virgen María, decía él. Entonces, para nosotros es representativo San Félix de Cantalicio. Quizá también alguien conocido a nivel de toda la iglesia, o quizá poco conocido, aunque no sé por qué, porque era un grande, es San Lorenzo de Brindis. Fíjate que San Lorenzo de Brindis es uno de los doctores de la iglesia. Entonces, dentro del franciscanismo tenemos, creo que son 4 doctores, no recuerdo. El primero es San Antonio, es grande, doctor de la iglesia. Luego San Buenaventura. Luego no recuerdo otro, pero San Lorenzo de Brindis, que es un capuchino, es también uno de los doctores de la iglesia. Entonces, y de los grandes, ¿no? Un hombre diplomático, un sacerdote que con una capacidad intelectual exageradísima. Entonces, que se ponía incluso, era famoso porque contra los protestantes hacían a veces debates y entonces siempre salía ganando porque le decía, mira, sí, vamos a hablar de la Biblia, como tú estás diciendo, pero lo vamos a hablar en el idioma original, el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. No vamos a hablar en latín ni en otro idioma, vamos a hablar en el idioma original. Claro, este hombre tenía una capacidad, ¿no? Porque él, pues, había estudiado muy bien el hebreo, lo conocía, ¿no? Había estudiado con los rabinos. Y entonces, a nivel intelectual, pues es un doctor de la iglesia. Entonces, ahí creo que no quedan dudas, ¿no? Es un grande que escribió también mucho. Pero luego quizá 2 más que sí son tan conocidos dentro de la iglesia, y tú lo mencionabas, el Padre Pío y San Leopoldo Mandic, otro capuchino. Hace poco, recientemente, celebramos el año dedicado a la misericordia. Y el Papa Francisco eligió a 2 que fueran representativos de la misericordia dentro de la historia de toda la iglesia. Entonces dice, porque la misericordia se manifiesta específicamente de una manera muy particular, pues en el sacramento de la reconciliación y en la caridad, ciertamente, ¿no? Esto es, digamos, como muy representativo. Y él dice, ok, 2, ¿quiénes serán 2 de todos los santos de la iglesia que puedan representar la misericordia con el corazón vivo, digamos? Y él dice, bueno, hay 2 en los cuales van a ser modelo para este año de la misericordia. El Padre Pío y San Leopoldo Mandic, ambos frailes capuchinos, frailes menores capuchinos. Pues miren qué regalo más grande realmente, ¿verdad? Para la congregación, ¿verdad? Para la orden, que dos de sus miembros hayan recibido esta distinción, ese reconocimiento de parte del Papa, realmente es una gracia de Dios, sinceramente, ¿verdad? Padre, en este momento, ¿en cuántos países del mundo está presente la orden de frailes menores? Bueno, los frailes menores somos 3 órdenes. Ahora explico lo de los capuchinos, que es lo que más conozco. Pero al final, para terminar la historia de cómo fueron estas reformas y todo eso, ¿no? Al final, pues, existimos 3 órdenes, las cuales nos llamamos frailes menores. Están los frailes menores, que aquí en Guatemala tienen tanta historia. Son los que están, por ejemplo, en Antigua Guatemala, en Antigua Guatemala, que tienen varios proyectos. Está también en la iglesia de San Francisco el Alto, que atienden ahí, y sobre todo donde está enterrado el hermano Pedro. Tenemos un fraile menor acá que es beato, ¿no? Padre de Tulio Maruzzo, que es un fraile menor franciscano, no capuchino. Entonces, los frailes menores están ellos, que solo se llaman así. Están los frailes menores conventuales, que de poco tiempo están ya en Guatemala, tienen la iglesia de San Francisco en la Sexta Avenida. Los frailes menores conventuales, y están los frailes menores capuchinos. Entonces, los menores somos 3 órdenes ahora, de una sola, ¿no? Los que se llaman solo frailes menores, los frailes menores conventuales y los frailes menores capuchinos. Nosotros los capuchinos somos una orden que tenemos un aproximado de 10.500 frailes en todo el mundo. A veces en los años un poquito más, a veces menos, pero más o menos alrededor de 11.000, 1.500, 11.000 somos el número en la actualidad. Y estamos presentes en 107 países, Algunas presencias seguramente son con más frailes, como por ejemplo Brasil, que son tantos frailes, tenemos tantas provincias, o incluso Italia. Pues Italia es donde nacen los capuchinos,
y los capuchinos ahí son una orden muy fuerte, son tanto frailes, pues, que tenemos, a pesar pues de que en Italia pues tantos frailes son mayores y que no hay jóvenes casi en la sociedad, eso es un sufrimiento pues que vive Europa, pero el número todavía es alto de los capuchinos en Italia. Luego Brasil, India y tantos lugares donde son más los capuchinos, ¿no? Y dentro de eso pues estamos acá nosotros en Guatemala. No tenemos en Belice, curiosamente, no hay frailes en Belice, pero sí después en todos los países de Latinoamérica prácticamente tenemos Bueno. la mayoría. Sí, pues padre, qué bueno. Y aquí en Guatemala específicamente, ¿cuántas casas de los frailes menores tenemos? Bueno, de nosotros los capuchinos, acá en Guatemala solo tenemos 4 fraternidades. 2 acá en Oriente, que fue donde los frailes vinieron. Vamos a ver, los frailes ya habían venido, pero fueron expulsados en 1800 y algo con Justo Rufino Barrios. Entonces, que expulsó a todos los religiosos, pues expulsó también a los capuchinos. Pero después, cuando los frailes regresan a Oriente, a Guastatoya, están unos meses, y luego pasan a Quesaltepeque, a Chiquimula, esta zona. Entonces, aquí en Oriente tenemos 2 casas que son de las primeras casas, que son la de Quesaltepeque, la fraternidad de Quesaltepeque, donde actualmente tienen Quesaltepeque y el convento Belén en Esquipulas. Y luego tenemos la fraternidad de Chiquimula, donde atendemos la parroquia de San José de la Arada, la parroquia de Chiquimula, de la Asunción, pero también se atiende la curia, que es la oficina del gobierno de los capuchinos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces es una casa pues acá en Chiquimula, por eso también el número de frailes acá siempre ha sido numeroso, porque son 3 realidades las que atendemos, 2 parroquias y la curia, ¿no? Hermanos que están dedicados digamos, a la administración pues de la custodia de los frailes acá. Estas 2 casas, y luego en Guatemala tenemos 2 casas, la más antigua en Guatemala es la de Zona 6, después de acá de Chiquimula se fueron para Zona 6 en la colonia del Martínico, y es la parroquia Corpus Christi, se llama Fraternidad y Parroquia Corpus Christi, y después nació otra fraternidad que fue específicamente para la formación en San José Villanueva. Entonces ahí tenemos a los frailes que están estudiando a la universidad, que van a la universidad, la filosofía y la teología, pero de poco tiempo para acá también atendemos la parroquia de San José Villanueva y Bárcenas, que es una parroquia también ahí. Entonces 4 casas tenemos en Guatemala. Bueno, muy bien, qué bueno, qué bueno. Padre, y ahora que usted ha regresado, hace poquito regresó a Guatemala en diciembre del año pasado, volvía usted a Guatemala, después de esa experiencia de varios años en Italia, y mira usted o apreció esa realidad, digamos, tan diferente de cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo aquí y cómo lo viven ellos allá, ¿verdad? Lógicamente nosotros recibimos la herencia de la fe cristiana de Europa a través de España que colonizó estas tierras. ¿Y qué valores descubre usted, padre, de lo que nosotros vivimos acá como cristianos católicos y que de repente no se aprecian en Italia en este momento? Cada cultura es diferente y también eso pues obviamente se refleja en la espiritualidad. Y en la actualidad también las realidades son diferentes. Europa pues es un continente en el cual la mayoría de su población, por ejemplo, es anciana. Y por eso también lo del virus cuando llegó ahora con la pandemia fue una cosa muy dura, muy difícil porque atacó, digamos, a la población más anciana de Europa, que es muy alta, digámoslo, ¿no? Y pero también cada cultura es diferente. Yo creo que no, bueno, hay tanto seguramente, ¿no? Que es propio del continente americano, ¿no? Pero digo, cada uno tiene lo suyo y cada cultura tiene su riqueza, su forma incluso de acercarse a Dios, su tradición, las tradiciones también que cada uno tiene, ¿no? Yo creo que nosotros acá heredamos mucho de España, por ejemplo, las tradiciones que tenemos de las procesiones, aunque se cree que también ya en Italia, en Europa, estaban, ¿no? En la parte sur de Italia, que también tiene mucha influencia española, también tiene mucho de las procesiones. Esa es una particularidad, por ejemplo, que tenemos acá nosotros, específicamente en Guatemala, pues, pero creo que también en varios países de América Latina, el tema de la devoción popular, le llamamos así, ¿no? Pero es el tema de las diferentes tradiciones que tenemos, quizá un poco también a veces mezclada con la cultura propia, autóctona, digamos, ¿no? Sincretismo un poco, pero ciertamente que es un valor cristiano porque
después de tantos años que nosotros hemos conocido la fe acá, después de 500 años. Entonces, son devociones que podemos considerar cristianas, devociones cristianas, pero que son como tan arraigadas a la iglesia particular que podríamos decir que también es una riqueza muy grande que tenemos nosotros pues en América Latina y específicamente en Guatemala. Creo que también uno de los valores es la participación también de tantos jóvenes, los niños, que es nuestra realidad, la que no tiene Europa. Y eso pues es para nosotros un valor porque es algo, digamos, la fe al final es algo que nos transmiten, que viene, ¿no? Desde Cristo, que viene de Dios, pues y que nosotros hemos recibido. Porque mira, Oscar, la fe, nosotros tenemos que agradecer a Dios. San Pablo dice que la fe es como un tesoro que llevamos, dice, en vasijas de barro, ¿no? Es algo que hemos recibido. No es un valor humano, la fe no es un valor humano, es un valor teológico, que nosotros le llamamos virtud, una de las virtudes teologales, que quiere decir que solamente viene de Dios. Pero ver esta fe tan viva en nuestros países, bueno, ahora pues el tema de la pandemia nos ha hecho sufrir mucho, pero digamos, lo profundo que tiene la fe, digamos, la expresión de fe que tiene la particularidad de América Latina, pues es también una gran riqueza. Es una riqueza pues porque expresamos nosotros públicamente nuestra fe. Y eso creo que también es algo muy rico. Hay tantísimo, ¿no? Que es muy particular, pero digo, al final, pues, cada cultura también tiene su propia riqueza, y eso sí es muy, muy particular. Bueno, qué bien, padre. Y bueno, para ir cerrando un poquito ya este conversatorio con usted, ya varios días pues estábamos platicando de este encuentro. Y era un poquito difícil realmente porque usted es usted y los demás frailes, ¿verdad? Son personas muy ocupadas y a mí me admiró porque entonces usted me empezó a decir, bueno, para tal día tengo tal cosa, para tal día tengo esta otra, ¿verdad? Uno los ve a ustedes, digamos, en el momento de la misa, cuando la transmiten, digamos, a través de Facebook, ¿verdad? Y nos queda de repente la imagen del padre, del sacerdote que está en el Calvario y que él solo sale a la misa, ¿verdad? Y como que no tuviera más compromisos. Sin embargo, ustedes son personas realmente bastante ocupadas. Solo para que nos demos una idea, padre Edwin, ¿cómo pasa usted, digamos, cómo distribuye usted las horas de su día, desde que se levanta hasta que ya llega al final del día y descansa? Digamos, ¿qué clase de compromisos son los que atiende? Para que nos demos una cuenta un poquito nosotros de la idea de la vida del sacerdote. Ok. Gracias. Bueno, voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Porque cada fraile también tiene diferentes compromisos. Cada uno tiene sus compromisos, sobre todo los pastorales y también los que están dedicados a la administración, digamos, de la custodia, que decía, de los frailes, ¿no? El gobierno nuestro. Nuestro superior es como una especie del obispo. Sí, para los diocesanos tenemos un obispo como superior. Para nosotros es un fraile nuestro, pero es el que se encarga, digamos, de animar a todos los hermanos. En este caso, los que estamos en 3 países, ¿no? Desde acá de Chiquimula, el superior nuestro, junto con su equipo, pues son los que animan a los frailes que estamos en 4 casas en Guatemala, 2 en Honduras y 2 en El Salvador. Entonces, es el encargado de todo ello, ¿no? Entonces, ellos tienen su agenda quizá diferente a la nuestra, pues, pero muy ocupada también. Bueno, nosotros acá en la fraternidad lo primero que hacemos es rezamos y también tenemos la misa de las 6 de la mañana, pero eso es un fraile nada más que celebra la misa. Y por los demás rezamos, tenemos meditación, tenemos media hora de meditación en la mañana antes de rezar laudes. Laudes son las oraciones que rezamos todos los religiosos, pero que no nació la liturgia de las horas como para religiosos, sino que para toda la iglesia. Pero al menos los consagrados sí rezamos la liturgia, ¿verdad? En la mañana, en la mediodía, en la tarde y en la noche. Pero las mayores de estas son las de la mañana y la tarde. Las otras, si no se puede rezar, pues las principales son en la mañana, que le llamamos laudes, y en la tarde, que le llamamos vísperas. Entonces tenemos nuestros encuentros de oración, cada uno. Luego, pues en mi caso, después de la oración tenemos el desayuno. Después está la misa que tenemos a las 8 en el santuario, pero igual ya es un fraile que se va a celebrar la Eucaristía. Y los demás, cada uno toma sus compromisos, lo que tiene que hacer, cada uno se programa, digamos, con proyectos que son comunes. Eso sí, los proyectos son comunes de toda la fraternidad, pero cada uno se dedica a su parte específica, ¿no? Así nos dividimos nosotros.
para pues al final pues llevar adelante todo el proyecto. En mi caso, creo que me ha tomado bastante tiempo el hecho de enseñar. En la pastoral, pues actualmente pues sabemos que tenemos tantas limitaciones, ¿no? Pero yo, así como estoy ahora contigo acá, y que seguramente nos van a ver tantas personas, a veces paso así las mañanas y las tardes enseñando por internet diferentes, sobre todo lo que yo estudié en Italia fue la teología espiritual. Toda la espiritualidad fue como mi campo, y dentro de eso el franciscanismo. Entonces, para hablar de Francisco, pues tenemos tantísimo, y yo me he dedicado últimamente, bueno, desde que vine más bien, a enseñar desde mi habitación, porque estoy vía online ahora, y así de esto creo que estos medios nos ha facilitado tanto. Tenemos varios proyectos también como frailes de toda América Latina. Dentro de esos es una escuela para los frailes, una escuela de, digamos, ya más académico, una formación más académica para los frailes, y específicamente en la vida religiosa y la vida del franciscanismo, porque más para lo nuestro, no para nosotros. Entonces estoy colaborando ahí, entonces con los frailes de Colombia, estamos trabajando de Colombia, de México, mi persona, somos un equipo que estamos trabajando en eso. Y es una particularidad, es algo muy, muy bonito, son proyectos muy preciosos que tienen la orden, y para mí de verdad es un agrado pues compartir también lo que yo he conocido con los demás hermanos, y así también con los formandos nuestros que actualmente pues tenemos, los postulantes que están en El Salvador, los novicios que están en Ocotepeque, Honduras, y los postnovicios que están en San José Villanueva de la Custodia Nuestra, pero luego también con diferentes grupos de otros lugares. Por ejemplo, hace poco tuve un curso de una semana con unas religiosas, son las clarisas capuchinas de México, que hay tantos monasterios de ellas en México, que en Guatemala no tenemos clarisas capuchinas, pero son parte de la familia capuchina, y así por medio de la plataforma virtual pude llegar también con ellas. Entonces, en la actualidad, mi actividad es un poco académica, por decirlo así, ¿verdad? No me considero un profesor, pero sí en la parte formativa es lo que me ha tocado, y obviamente pues que si el curso es una semana, pues me llevará también al menos otra semana para preparar los contenidos y ofrecer algo también que sea, digamos, un poco más formal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, al menos a mí me lleva bastante tiempo enseñar, pero me gusta, es algo que me gusta, y lo hago pues desde aquí, desde algo un poco escondido, ¿no? Pero es algo que me gusta hacerlo, ¿no? Siempre me ha gustado compartir también de lo que yo he vivido, lo que he conocido, y sobre todo lo que tiene que ver con la espiritualidad franciscana. Entonces, ese es mi caso. Dentro de eso hay muchas otras cosas más, ¿no? Que nos dedicamos también a la pastoral. Entonces, a veces aquí en la parroquia yo acompaño a los cursillistas, acompaño también a la OFS y otros proyectos, a veces para la confesión, para el acompañamiento espiritual que pueda haber, ¿no? Entonces, en la pastoral, pues también colaboro un poco en lo que pueda. Bueno, muy bien, padre, gracias. Pues entonces sí, ya vamos a ir, creo que por el tiempo, cerrando este conversatorio. Quisiéramos escuchar de parte suya, padre, en este momento algún mensaje para toda la comunidad, para todos los que nos están escuchando en este momento. Estamos pasando realmente por momentos complicados, porque la pandemia nos tiene, no solo confinados, sino pues padeciendo a muchos de nosotros la enfermedad. Y ya también son varios los miembros de nuestra comunidad, de la iglesia, los que uno se va enterando de que el hermano tal, la hermana tal, lamentablemente, pues no solo se enfermó, sino también falleció a causa del COVID, ¿verdad? Entonces quisiéramos ya para ir cerrando este conversatorio con ustedes, esta entrevista, pues escuchar un mensaje para nosotros en este momento, para todas las personas que nos siguen en este programa Querigma. Gracias, Oscar. Sí. Bueno, serían tantas cosas para decir, ¿no? Pero lo principal es no nos desanimemos, no perdamos la esperanza. Nosotros creyentes no tenemos nuestra esperanza puesta en un libro o en un proyecto, en algo que se puede terminar, no. Nuestra esperanza es Cristo. Y el verbo esperanza es muy precioso porque, o el sustantivo esperanza, dentro tiene el verbo esperar. Y es esperar, pues para nosotros la esperanza es Cristo. Dios es nuestra esperanza, y entonces es una esperanza que no nos va a desilusionar nunca, porque Él siempre está con nosotros.
pero que también Dios se manifiesta en la historia nuestra y se manifiesta en estos momentos específicos. Y también se manifiesta tomando en cuenta aquello que nosotros ponemos también de nuestra parte. Y entonces yo entiendo, y a mí mismo me pasa, mire, ya estamos cansados, digamos, no tenemos tanto tiempo de estar luchando, ya no sé, pero es tan doloroso, y no me pasa solo a mí, creo que a todos, tan doloroso escuchar lo que tú decías. Hoy murieron tantos, y murió esta persona que conocimos, y murió esta otra. Oscar, realmente muy triste, pero Dios está con nosotros, esa es nuestra esperanza. Ese es el primer mensaje, ¿no? Que Dios está con nosotros, Él se manifiesta con nosotros. Verlo a Él en la cruz, por ejemplo, ¿no? Verlo, pues, las imágenes nos reflejan tanto. Cristo que carga con la cruz, Cristo muerto, Cristo sepultado, significa que también Él sufre con nosotros. Su sufrimiento no fue en vano, es un sufrimiento. Él es experto en sufrimiento y por eso es que Él nos comprende y nosotros ponemos nuestra esperanza en Él. Esa por una parte. Y por lo otro, también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. No es posible que le pidamos a Dios y después le echemos incluso la culpa a Dios. Es que fue la voluntad de Dios. Miren, no podemos decir que todo es voluntad de Dios. Es decir, mucho es voluntad nuestra. En el caso de esta pandemia, creo que tenemos mensajes claros que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, hay un dicho, ¿no? Que dice, ¿cómo es que este dicho que dice? No, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es decir, sí, pidamos a Dios que Él nos va a ayudar, pero también pongamos de nuestra parte. No es que todo nos va a venir. Dios siempre va a bendecir nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y dentro de eso, pues, eso, ¿no? A que nos cuidarnos a todos. Yo creo que a veces pensamos que somos todopoderosos, ¿no? Pensamos de que a mí no me va a dar eso, o pensamos de que yo soy joven y soy fuerte. Sí, pero un pensamiento así sería pensar egoístamente, pensar solamente para mí. Mientras que, por ejemplo, Oscar, yo te comparto, yo ya tengo las 2 dosis de vacuna. Hace poco fue que me las pusieron, porque por edad tuve que esperar tanto, pero yo, el día que abrieron para el grupo de 35 años, porque yo tengo 39 y no aplicaba por el grupo de 40, pero cuando abrieron el grupo para mi edad, yo estuve hasta las 12 de la noche, porque más o menos es la hora que me acuesto, ¿no? Leyendo, estudiando, qué sé yo. Y todavía no estaba abierto, y entonces otro día temprano yo me anoté y fui de los primeros, creo yo, que recibí la vacuna. Pero justamente por eso, Oscar, porque con la vacuna no solamente me cuido yo, sino que también cuido a los demás. Porque la vacuna ayuda para que esta pandemia ya no se siga transmitiendo también. O sea, no solamente me protege a mí, sino que yo también pienso en los demás. El Papa Francisco decía, era un mensaje muy precioso que creo que muy poco lo hemos replicado nosotros católicos, al menos aquí en Chiquimula, pero vale la pena. Y él dice, vacunarse es un acto de caridad, porque estoy pensando no solamente en mí, estoy pensando también en los demás. Porque si yo en mi familia me vacuno, pues voy también a proteger a mi familia para que no se siga transmitiendo este virus hacia los demás. Entonces, vacunarse es un acto de caridad. Yo diría, miren, no tengamos miedo, con eso de la vacuna hemos escuchado todo. Oscar, yo digo, mira, estoy seguro de que vos y yo no tenemos polio, no tenemos sarampión, tantas cosas, también porque nos pusieron una vacuna cuando éramos chiquitos, cuando éramos bebés. Y estoy seguro que nuestros papás no se preguntaron si esa vacuna iba a ser dañina para nosotros, si esa vacuna tenía suficientes estudios para que se le aplicara, que cuáles eran los componentes que tenía la vacuna. No. Y todo el mundo sabía que el brazo se le iba a hinchar a uno y que nos iba a dejar una marca. Yo tengo la marca y eso también por una vacuna. Por eso es que ahora es un poco lamentable, pues, de que haya tanta desinformación acerca de las vacunas. Mira, a mí me duele mucho porque pareciera de que todo el mundo sabe más que los científicos. Esa es la impresión que me da. Entonces, todo el mundo, porque vio un video en Facebook, en YouTube o qué sé yo, en otra plataforma, vio un video de que se le pegaba una cuchara, de que no sé qué otras cosas. Todo el mundo dice que prácticamente sabe más que los científicos. Y yo digo que no, ¿verdad? No es cierto. Hay tanto estudio también detrás de todo esto, ¿no? El mismo Papa Francisco y los obispos nos están invitando a acudir a la vacuna. Mira, es un medio para frenar también, pues, estas pandemias que estamos viviendo. Y luego, pues, es cierto que también es un acto de confianza, ¿no? Porque todo medicamento puede tener también efectos secundarios. Pero, Oscar, incluso la comida tiene efectos secundarios.
Y a veces, para ponerte un ejemplo, comemos tanta azúcar. Aquí en Chiquimula tenemos tanta obesidad, por ejemplo, ¿no? Comemos tanta azúcar, tanta grasa, todo eso, y no nos damos cuenta que los efectos secundarios puede ser incluso un infarto, puede ser tantas cosas difíciles, ¿no? Entonces, es cierto que es complicado también este tema, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena también, pues no solamente la vacuna, sino el cuidarnos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y tantas otras cosas, ¿no? Entonces mi mensaje, pues, perdóname que me extendí tanto, yo para hablo tanto, pero es ese, ¿no? En primer lugar, que no perdamos la esperanza, porque nuestra esperanza no es ni siquiera una vacuna, pues es cierto, nuestra esperanza va mucho más allá, es Dios, Él es nuestra esperanza, pero estos son medios que nos ayudan también para poner de nuestra parte. El hecho de cuidarnos, el hecho, pues, de acudir también a la vacunación, es cierto que no se puede obligar a nadie. Bueno, no sé si ya después de ser aprobadas oficialmente las vacunas, no sé, pero eso no nos toca a nosotros. Pero el hecho sí de invitar, como lo ha hecho el Papa Francisco, como lo han hecho los obispos, invitar pues a la vacuna. Y crean que detrás de eso hay tanto estudio, hay tanta gente inteligente que ha dedicado su pensamiento, sus horas de sueño para construir un medicamento que ayude realmente pues a combatir esta enfermedad. Bien, gracias, padre, por su mensaje. Entonces, vamos a ir terminando nuestro conversatorio y pues aprovechando su presencia que pues tenemos acá tan especial con nosotros en esta ocasión, vamos a pedir pues que usted nos dirija a la oración final y pues también que nos imparta su bendición para cerrar nuestro programa en esta ocasión. Ok, pues vamos a pedirle a Dios en esta oración, especialmente por tantos hermanos y hermanas que sufren esta pandemia y por tantos que han perdido la batalla, para que el Señor a ellos les conceda el descanso eterno, para que a los enfermos les conceda la salud y también la paciencia y la fuerza a quienes se dedican al cuidado de los enfermos y que a todos nos conceda el valorar la vida, el amor por la vida. Y lo vamos a hacer rezando una oración que es la oración por excelencia de los cristianos. ¿Por qué es por excelencia? Porque fue Jesús quien la rezó, la oración que salió de los labios de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a todos ustedes que están pues siguiendo este programa, que el Señor les bendiga y les guarde, que Él les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, que siempre les mire con amor y les conceda la paz. Que les bendiga hoy siempre aquel que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les deseo a todos paz y bien y gracias a ustedes por este espacio. Bueno, hermanos y hermanas, ha sido para nosotros un gusto tener en esta ocasión un encuentro tan especial como lo ha sido esta conversatorio, esta entrevista con el padre Edwin Díaz, que es parte de la fraternidad de frailes menores capuchinos que tenemos en este momento en la parroquia de la Asunción. Le damos gracias a él porque nos ha abierto este espacio en su agenda y esperamos en una próxima ocasión pues volverlo a tener nuevamente para seguir hablando de tantos temas y para seguir creciendo todos en la fe. Que Dios quede con cada uno de ustedes y tengan una buena tarde y que Dios nos acompañe en nuestras actividades.